Leo para ustedes Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quisiera que leamos un texto más. Vamos a ver si encuentro la cita. No la tengo en ese momento, pero es el versículo que dice: honrosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, queremos agradecerte porque nos concedes en este día una vez más la oportunidad de estar reunidos, congregados, los hermanos aquí en armonía, con el propósito, Señor, no solo de cantar a tu nombre como recién lo hacíamos, meditar mientras oramos, te agradecemos, te pedimos. También, Señor, considerar tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros. Señor, ayúdanos, socórrenos para que este momento pueda ser un momento de adoración de cada uno, espiritual, de bendición, que tu Santo Espíritu obra en nuestras vidas y nos ayuda a meditar en las verdades eternas. Pedimos, Señor, que podamos aplicarlas a nuestras vidas y podamos, Señor, ver también la bendición de acercarnos a ti con corazones sinceros, contritos y humillados, queriendo, Señor, vivir más cerca de ti, de andar a tu lado como cantábamos. Que esta sea nuestra oración, aún hasta el último momento en nuestras vidas terrenal, en nuestro viaje aquí en la tierra, que este también pueda ser un momento de estar a tu lado. En Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje es El viaje de la vida terrenal llega al final. Como ustedes saben, estamos tocando esta serie de sermones basados, no 100% igual, pero mucho he tomado de este libro, Una vejez feliz, de Ashton Oxenden, y él se enfoca específicamente en la edad de la ancianidad, ¿verdad?, en esa época, y evidentemente habla mucho acerca de la muerte, y ustedes lo han escuchado. Hablábamos en un momento ahí en la familia acerca de este tema, ¿verdad?, y surgía el comentario, ¿verdad?, de que uno, hablando tanto de la muerte, se puede llegar a deprimir. Y como que uno que quisiera más bien, o sea, escuchar algo que le dé ánimo, que le dé gozo, que le dé alegría. Pero Lynn hizo un comentario importante, dice, que esto es algo que realmente no queremos oír. Y es algo que dice también el libro, no queremos realmente pensar mucho en la muerte, queremos pensar más bien en la vida, en disfrutar de las cosas que tenemos o que podemos vivir aquí. Queremos evitar eso, quizás postergarlo, ¿verdad? Y bueno, cuando toque y mejor ni pensar en eso. Pero ciertamente hay algo sabio
de pensar en la muerte, y creo que este pastor quiso bendecir a los hermanos de edad avanzada, ayudarles a acercarse a ese momento de una mejor manera. Y cuando yo lo leí, que fue, lo leí primero en forma personal, pero se lo leí también a mi papá antes de partir. Y yo meditaba y decía, realmente, ¿por qué esperar a estar ya en el tramo final de la vida y no considerar estas verdades antes? Bueno, el capítulo que nos queda hoy, tenemos un capítulo más, que va a ser el último, próxima semana, pero el de hoy ya habla del momento de la muerte. Por eso el título es El viaje de la vida terrenal llega al final, porque termina el viaje de la vida terrenal, pero pasamos a la vida celestial. Para nosotros la muerte no es un fin, no es lo último, no es cuando acaba nuestra existencia. Entendemos que después de que este viaje termina, comenzamos una nueva etapa, disfrutando de las bendiciones que el Señor tiene para los suyos. Bueno, lo cierto es entonces que vamos a considerar un poco sobre el momento de la muerte. ¿Recuerdan el sermón pasado? Hablábamos de estar preparados para el momento de la muerte. Pero este texto tiene que ver con el momento de la muerte y vamos a tener tres consideraciones indispensables para que nuestro lecho de muerte sea un lecho de muerte feliz. Y esto puede sonar raro, muerte feliz. Bueno, sí, ciertamente habrá mucha gente que experimentan este momento de la muerte en una total infelicidad, insatisfacción, podríamos decir amargura y muchas cosas más feas. Pero el cristiano puede tener una muerte feliz. Sin duda, todo lo que dijimos antes y meditamos antes va a tener que ver con llegar a experimentar esa muerte feliz, aquel que buscó del Señor, que anduvo en sus caminos. Pero debemos entonces considerar esto. No pensemos que la muerte solamente va a ser algo de aquellos que llegan a la ancianidad. Me gusta porque Oxendon parece como cuando Spurgeon utiliza todas esas figuras, ¿verdad? Frases pequeñas que son muy ilustrativas. Él dice, a veces la semilla perece antes de que brote, algunas veces la flor es cortada antes de florecer. Y esa es la realidad. Muchas personas ni siquiera terminan de desarrollarse en el vientre de su madre. Algunos mueren en la niñez. Los niños que están aquí no deben pensar que la muerte es algo solamente de los viejitos. Ustedes también deberían estar considerando estar preparados. De hecho, yo leí un libro muy bonito que tradujo el hermano Elliot, de allá de Miramar, que habla del testimonio de muchos niños que conocieron al Señor Jesucristo en su niñez, algunos de muy corta edad, pero experimentaron también la muerte en su niñez. No recuerdo exactamente el título ahora, pero si alguien está interesado podemos buscar al hermano Elliot. Él lo tradujo y hizo unas impresiones para compartirnos. Y me llamaba la atención de cuántos niños no solamente fueron llevados, contristados por el Señor, llevados a un profundo arrepentimiento de sus pecados, sino que también tuvieron una comprensión del Evangelio y una clara demostración de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, niños que están aquí también consideren que la muerte puede llegar a algunos de ustedes y quiera Dios que ustedes estén preparados. Por eso, el énfasis que en las familias se anuncie el Evangelio, porque es la única esperanza que ustedes tienen, que crean en el Señor Jesucristo y que sean limpios de sus pecados y puedan morir en paz. La muerte echa mano de uno y de otro
y quizás a nosotros nos ha pasado por alto, pero en algún momento va a llegar nuestra hora. Dice Oxenden, la ladera de la eternidad no está lejos, quizás algunos ya sienten que se están acercando a ella. A veces pasa cuando uno va, sobre todo en un camino montañoso, ¿verdad? Que uno ve las lucecitas allá, y uy, qué lejos que está eso, ¿verdad? Y hace 5 minutos y ya, mire dónde está, mire para abajo, allá son los carritos, por allá veníamos. Llegó, parecía lejísimos, y ahí llegó. Que no nos sorprenda estar en ese momento sin estar preparados y sin estar con el conocimiento que Dios quiere para eso. Algunas veces hay anuncios de que la muerte está cerca, como anticipos, ¿verdad? Hay gente que ha dicho, yo he estado al filo de la muerte varias veces. Y muchas veces esa misma persona dicen, Dios me ha dado otra oportunidad. A veces uno lo escucha hasta de impíos. Y qué triste es pensar que esa misma persona fue consciente de estar cerca de la muerte, es consciente de que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, se da cuenta que Dios le dio una oportunidad más y aún así su corazón sigue endurecido. Que no sea la realidad de alguno de ustedes. Dice Oxenden, a veces se oyen las ruedas del carruaje. Claro, en la época de Oxenden, ¿verdad? Los carruajes eran el medio de transporte. Ustedes se enteraron de un hermano, yo no recuerdo el nombre, quizás alguien me lo puede decir, de un hermano muy joven de Los Lagos que falleció el año pasado. De cáncer terminal, ¿verdad? Gabriel. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Bastante fuerte, ¿verdad? Todos nos hemos conmovido de eso. Y sin duda nos hemos animado al saber de él, de que él se aferró del Señor en las últimas instancias de su vida. Y que pudo tener una muerte, aunque con dolor, porque uno sabe lo que eso implica, aferrado al Señor. En el caso de aquellos que llegan a la ancianidad, este anuncio, estas ruedas del carruaje, se hacen oír precisamente con el deterioro físico del cuerpo. Ustedes han leído seguramente la descripción que hace Eclesiastés de los ancianos en Eclesiastés capítulo 12. Primero dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y eso ciertamente es una exhortación importante. Luego dice, en los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes, y acá viene la descripción, antes de que se oscurezca el sol, y la reflexión o la metáfora es de no poder ver bien, la luz y la luna y las estrellas, y se vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, la debilidad de las piernas, se encorvarán los hombres fuertes, ¿verdad? La columna, cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por la ventana, todo cuadros, descripciones del cuerpo físico en deterioro. Las puertas de afuera se cerrarán, referencia a los dientes, bajo el ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, que no puede dormir, que se despierta, ¿verdad?, en la madrugada, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, los mareos, ¿verdad?, el no poder sostenerse. Y otras figuras que podemos leer aquí que no se entienden, algunas sí, dice, se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Los endechadores andan alrededor por las calles. Ustedes saben que cuando alguien moría, llamaban a los endechadores o a las mujeres, ¿verdad?, que lloraban, eran como contratadas para venir a llorar, tenía que haber mucho lamento para de algún modo demostrar de que era una persona muy, muy apreciada. Bueno, esa era la manera en la que se hacía antes. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y eso es lo que nosotros debemos considerar, hermanos, aunque no querramos.
Porque ciertamente eso es algo difícil de meditar, difícil de aceptar, difícil de experimentar, ¿verdad? El ser querido que uno tiene al lado ya no está, ¿verdad? Aquellos que han perdido un ser querido saben lo que eso significa. No es fácil experimentar un duelo, ¿verdad? Nosotros ahora, que falleció el vecino, ¿verdad? Varias veces hicimos el comentario y pensar que uno se levantaba, iba a sacar la basura y lo veía, lo saludaba, ¿verdad? Y ya no está, ¿verdad? Y eso es desde la perspectiva de aquel que queda en la vida, pero que hay de ponerse en los zapatos del que atraviesa esa puerta. Bueno, los que estamos en Cristo debemos saber de que tenemos un Padre Celestial en los cielos que no nos abandona. Isaías 46, 4 leo para ustedes. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Este es el texto que nos ayuda a considerar también de que aún en nuestra vejez, aún el Señor tendrá misericordia y paciencia de nosotros. Entonces, hermanos, la reflexión del puntapié para considerar estas tres cosas indispensables es: ¿desea usted morir bien? ¿Está usted preparado para eso? ¿Qué puede hacer que la muerte sea una buena muerte? ¿Cómo tener una muerte en paz? ¿Cómo hacer que nuestro lecho de muerte sea un lecho de muerte feliz? Consideremos entonces estos tres puntos. En primer lugar, conocer de forma profunda nuestras faltas, experimentar la culpa por ellas y una sincera convicción de pecado. Alguien puede decir, bueno, yo ya soy creyente. Sí. Evidentemente esto tiene que ver con la predicación del Evangelio y evidentemente el creyente va a hallar el descanso en el perdón del Señor, pero aún como creyentes, meditar en estas tres verdades nos puede ayudar a replantearnos toda nuestra vida una vez más a la luz del Evangelio. Porque si bien es cierto que hemos llegado al Señor y hemos confesado nuestros pecados, pedido perdón y hemos sido limpiados, lavados de todos nuestros pecados, también es cierto que aún en nuestro caminar cristiano hemos tropezado y muchas veces nos hemos dado cuenta de pecados que quizás no éramos conscientes antes. El Señor nos va dando más luz. Y entonces, llegar al lecho de la muerte, habiendo puesto en práctica un real arrepentimiento, no un arrepentimiento general, ¿verdad? Como seguramente lo hemos experimentado en el momento de nuestra conversión. Pudiera ser que uno u otro pecado fuese aquel que más nos acusaba. Nos arrepentíamos de todo porque sabíamos que toda nuestra vida estaba mal. Pero también es cierto que debemos, en tanto que el Señor nos da vida y nos permite examinarnos, seguir profundizando en las maldades de nuestro corazón para ser guiado a experimentar una culpa y una convicción de pecado sincera. Y esto es algo a lo cual, como reformados, muchas veces ya hemos sido instruidos, ¿verdad?, de que el arrepentimiento no es una cosa del pasado solamente, sino como cristianos seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados, experimentando culpa por nuestros pecados y convicción de pecados. Y un versículo bastante
apropiado para esto es cuando el salmista dice, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, sabemos que Dios conoce nuestros pecados, nada le es oculto a Él. Muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano tenemos más luz y claridad sobre nuestros propios pecados, pecados que antes ni siquiera veíamos en nuestra vida. Pudiese ser de que nuevas debilidades aparecen y son puestas en evidencia por la palabra, o pudiese ser que fueron pecados que siempre estuvieron ahí, pero nuestro poco conocimiento de Dios y de su voluntad todavía no eran visibles para nosotros con claridad. Y si usted busca al Señor para conocer más del Señor y para conocer más de la voluntad del Señor en una comunión sincera, y es su corazón como el corazón del salmista pidiendo no sería extraño que Dios nos mostrase en nosotros más de nuestros pecados, más de nuestra maldad, más de la perversión que hay en nuestro corazón. Ahora no malentiendan esto, sin duda el creyente tiene que avanzar y progresar en la vida cristiana y no debería ser una vida donde hay muchos más pecados que los que había antes de la conversión. Sin embargo, aunque hay menos pecados en la práctica o en la experiencia, también somos conscientes de muchos más pecados que antes no veíamos. Porque el Señor nos va mostrando más de nuestro corazón y más de nuestra maldad. Antes ni siquiera nos incomodaban ciertas cosas, pero ahora Dios nos va dando discernimiento del bien y del mal y agudeza sobre nuestra forma de actuar, de vivir. Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Pudiese ser en algunos casos que el creyente da pasos para atrás. Pudiese ser de que en algún momento tuvo fervor y amor por el Señor y venció ciertos pecados, pero por descuidarse en los medios de gracia está también volviendo atrás en algunas debilidades. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que trabajar en el arrepentimiento, en el conocimiento de nuestras faltas, en experimentar la culpa de nuestras faltas y en ser guiados a una convicción del pecado. Podemos decir, bueno, ya que yo soy creyente, ya hace muchos años Dios ya sabe todo eso, Dios ya me perdonó, pero estaríamos minimizando esta responsabilidad de analizarnos, de examinarnos, de pedir a Dios que nos examine y que nos muestre como lo hacía David, como lo pidió David. Podemos pensar de que Dios se olvida de nuestros pecados, pero ciertamente no quiere el Señor obrar en nuestro corazón, purificarnos, limpiarnos de todas nuestras faltas. ¿No quiere Él que nosotros vayamos a Él con un corazón arrepentido, contrito y humillado? Dice el salmista también, Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. El Señor se acuerda, hermano. ¿Cómo podemos pensar de que Dios se va a olvidar de algo si Él es omnisciente? Pero este es el clamor del corazón devoto, pidiéndole al Señor que en base de la misericordia, o sea, que Él, digamos, ejercite un olvido activo. O sea, Señor, no te acuerdes. El Señor tiene que hacer algo para no acordarse. Y evidentemente es
que nosotros estemos amparados en su misericordia por la obra de Cristo. Dice, continúa, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová, la bondad que envió al Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, y la obra de justificación, cuando la justicia de Cristo es imputada en nosotros, nuestro pecado es imputado en Él. Ahora, me exime eso entonces de analizarme, de buscar las faltas en mi corazón, de experimentar la culpa, de practicar el arrepentimiento. Por supuesto que no. Esa bien podía ser una oración del creyente, que se acuerda de los pecados de su vida pasada y no minimiza eso. A veces minimizamos los pecados de nuestra vida pasada. Señor, de los pecados de mi vida pasada, no te acuerdes de mis rebeliones. A veces esas rebeliones o pecados de la vida pasada te asoman nuevamente su rostro por la ventana en la vida presente. Y por eso experimentar un arrepentimiento continuo de nuestros pecados nos va a llevar a vivir en una esfera más realista de nuestra condición, sin que minimicemos la efectividad de la obra de Cristo en la cruz. Punto número 2. Porque si nos quedáramos en la culpa, ¿verdad?, sería bastante triste. El punto número 2 es asegurarnos de tener el perdón de Dios. Asegurarnos de tener el perdón de Dios. Considerar el poder de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, que Él es la fuente de purificación. Y esto no debe ser algo en lo cual nos engañemos, hermanos, porque a veces alguien puede haber experimentado seriamente el arrepentimiento, la tristeza, el dolor, pero puede haberse quedado ahí. Por eso hay un arrepentimiento que es según el mundo, el cual no lleva a la persona a la fe en Jesucristo. El Señor no le va a salvar por el dolor que usted tenga de su pecado, el grado de tristeza, si se queda ahí y no deposita la fe completamente en Jesucristo, en lo que Él hizo. Usted puede experimentar la culpabilidad y ciertamente es serio que personas no experimenten la culpabilidad. Hay algunos, ¿verdad?, que a pesar de venir, quizás estar en la iglesia y escuchar el Evangelio cientos de veces, todavía no experimentan la culpabilidad. Y como hemos dicho ya muchas veces, hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. ¿Cuántos pecados de comisión hemos cometido? Todas las cosas que Dios nos dice no hagas y nosotros las hacemos. No mates y nosotros matamos. Quizás no mata usted con un arma, pero mata en su corazón con odio, con amargura, con rencillas. No adulteres. Ay, quizás yo nunca he engañado a mi esposa. Así, pero sus ojos han tropezado en el adulterio. Sus emociones han caído, y esto es válido tanto para un hombre, para una mujer, que le da lugar a algún tipo de interés o afecto, o abre la puerta a la sensualidad en cualquier tipo que no sea una relación santa, sagrada del matrimonio. Alguien puede decir, yo nunca he robado, porque usted nunca ha tomado un objeto o dinero de lo ajeno. Pero quizás sí hemos robado lo que es del Señor, de la responsabilidad de nuestras dádivas y nuestras ofrendas, o hemos robado del tiempo valioso que Dios nos dio. No hemos sido buenos administradores. Y así podríamos meditar en cada uno de los pecados marcados en los mandamientos donde hay un no adelante. Pero ¿qué hay de aquellos pecados que son el resultado de no hacer lo que Dios manda? Y ahí podríamos decir que somos más pecadores aún, porque Dios nos manda a hacer muchas cosas, las cuales ciertamente muchas veces no hacemos.
¿Qué nos manda a hacer Dios? Nos manda a que le adoremos, ¿verdad? No tener dioses ajenos. ¿Y cuántas veces nos llenamos de ídolos? Podemos ser hasta nosotros nuestro ídolo. Cualquier cosa en este mundo que roba el lugar de Dios, y la expresión más clara de eso es cuando algo roba el tiempo de nuestra búsqueda de Dios en nuestra comunión. No tener ídolos o imágenes. Y uno puede tropezar, no tomar el nombre de Dios en vano. No guardar el día de reposo correctamente. Por eso, hermanos, pensemos qué hay de aquello que el Señor nos manda hacer, de amarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces no hemos amado correctamente? Más bien hemos guardado quizás rencor, amargura. ¿Y qué hay de compartir las buenas nuevas? Muchas veces hemos sido negligentes en eso. Y sabemos que estamos mal, pero quizás lo minimizamos. Porque nos justificamos pensando que estamos omitiendo algo, pero ciertamente es pecado. Es por eso que tenemos que asegurarnos de recibir el perdón de Dios, aún aquellos que ya han recibido la salvación. Tenemos que buscar la convicción de nuestros pecados, sentimiento de culpabilidad, y experimentar el perdón de Dios. Ciertamente hemos sido perdonados en Cristo en el momento que fuimos a Él en arrepentimiento y en fe, pero también la palabra nos lleva a considerar la sangre de Cristo cuando pedimos perdón por nuestras faltas, cuando confesamos nuestros pecados, siendo aún creyentes. Es la misma obra de Cristo, es la misma sangre, no hay un nuevo sacrificio, pero el creyente debe ser movido a volver a buscar a Dios, no para ser salvo, pero sí para estar en paz y en comunión con Él. Entendemos cómo estas cosas se pueden aplicar tanto a un incrédulo para su salvación como a un creyente, para también estar preparado para el momento donde ha de enfrentarse a la muerte. ¿Ha analizado usted su vida? Podríamos pensar en esta semana. ¿Ha analizado sus pecados o sus tropiezos a la luz de lo que Dios dice en su palabra, de la obra del Espíritu Santo que de algún modo manifiesta en su corazón, y se ha acercado al Señor pidiendo perdón, buscando una restauración? Esto ha de ser importante para que si nos sorprende la muerte, para que si llegamos al momento de nuestra hora final, podamos experimentar una muerte feliz. Y en tercer y último lugar, parece ser esto algo que se solapa con las cosas anteriores, sobre todo para el creyente, pero podría ser algo nuevo para aquel que experimenta esta convicción y este perdón por primera vez en la salvación. Tercer punto es un corazón que está siendo santificado. Sabemos que el Señor nos salva para transformarnos a la imagen de su Hijo, y es una obra de gracia de Dios en la cual nosotros somos también participantes. La santificación es sinérgica. Hay una obra de Dios, sin duda, Dios pone el querer como el hacer, pero no es en contra de nuestra voluntad, no es que nosotros vamos a querer pecar y rechazar al Señor y aún así el Señor nos va a forzar siempre a obedecer, si no todos seríamos perfectos. Ciertamente el creyente tropieza muchas veces. Cuando tropezamos no es una falta en Dios, no podemos tomar ese versículo de la Biblia y retrucar al Señor y decir: Señor, tú tendrás el querer como el hacer, pero yo pequé, así que no lo hiciste. No es culpa de Dios. El Señor siempre lo hace. No es 50% del Señor y 50% nuestro. El Señor siempre hace el 100%. Lo que pasa es que también nos pide un 100% a nosotros. Entonces, confiemos que la obra del Señor es fiel a su palabra y Él nos da todo lo necesario para que nosotros vivamos en santificación
pero ciertamente si caemos es porque no hemos dado todo lo que el Señor nos pedía. Generalmente podemos analizarnos y darnos cuenta de algo que repetimos una y otra vez en nuestra enseñanza, que fallamos en los medios de gracia. ¿Por qué caemos en algún pecado? Descuidamos la palabra, descuidamos la oración, descuidamos las relaciones entre los hermanos. Puede ser que haya algo que genera tropiezo entre los hermanos, ya no hay una buena relación, quizás por pudiese ser prejuicio, pudiese ser alguna mala actitud, pudiese ser algo que uno supuso, pudiese ser una ofensa real. En los hogares, si se descuidan los hogares, las devociones, eso va a afectar la vida del hogar, las relaciones entre los esposos, las relaciones padres e hijos. Metemos también en esto la importancia de la vida de la iglesia local. Una persona que quiere ser santificado y llegar a un lecho feliz, si pasó muchos años en su vida y dijo yo soy cristiano y no dio los pasos en obediencia, no se bautizó, no se unió a una iglesia, no se puso al servicio de sus hermanos, no tomó compromiso con el Señor, ¿qué testimonio ve uno allí? ¿Es realmente del Señor? ¿Tiene compromiso con Dios? ¿Cómo quiere llegar al momento de la muerte? ¿Como aquel que estuvo 15 años en la iglesia, pero nunca se comprometió? ¿Nunca tomó ningún compromiso con sus hermanos? ¿No se bautizó? Era muy bueno, sí, viera qué hermano cariñoso y todo, sí, pero no tomaba la cena, porque no quería unirse a la iglesia. Deja dudas de alguien que realmente quiere ser un discípulo de Cristo. Pero si usted está siendo santificado, si usted se expone a la palabra del Señor, viene a la iglesia porque dice el domingo es el día del Señor y yo quiero ir para escuchar la palabra porque el Señor está haciendo una obra en mi corazón. Sí, soy débil, tropiezo una y otra vez, pero voy allí a la fuente porque allí el Señor me moldea con su palabra, con la obra de su Espíritu. Está dispuesto a crecer, está dispuesto a aprender, entiende lo que es una iglesia, por qué Dios da en la iglesia dones, por qué da pastores, por qué da hermanos con dones para que nos animemos, nos apoyemos, nos consolemos, nos exhortemos. Y ciertamente debe ser muy diferente la muerte de aquel que muere en paz con Dios y tiene una vida de iglesia, tiene hermanos que saben que están orando, velando por él, por ella. Hermanos a los cuales ha prometido amar y servir y que le rodean en su última batalla para animarle, que oran por él, por ella. Hermanos, morir en paz realmente es un regalo maravilloso del Señor, pero no es algo tampoco fortuito. Porque si ciertamente hay un cristiano que ama al Señor, no solo ha experimentado un verdadero arrepentimiento y la fe en el Jesucristo, sino que está siendo santificado, está batallando para vivir la vida que agrada al Señor. Puede tener la esperanza de llegar a un lecho de paz, pero ¿qué hay de aquellos de que todavía se están esclavizados en sus vicios, en sus pecados? Sin experimentar el poder del Espíritu Santo en el diario vivir, que clama, que dice, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, que nos capacita para vencer. Y usted dirá, bueno, pero pastor, esto parece contradictorio, porque por un lado hablamos de todos los pecados que tenemos y lo perverso que somos, y por otro lado estamos hablando de, bueno, son dos experiencias reales del cristiano. Usted se siente muy pecador en su pecado, pero también ve el testimonio del poder del Espíritu Santo en usted, santificándole, guiándole también al arrepentimiento, dándole fuerzas para vencer el pecado.
Y para eso también estamos en la iglesia y venimos a la iglesia y somos instruidos, exhortados, porque ciertamente el cristiano puede tener momentos de debilidad, de ser derrotado. Cuando el apóstol Juan le habla, pareciera ser que habla como a 3 grupos de personas, ¿verdad? Dice: hijitos, vosotros jóvenes, vosotros los padres, ya los ancianos. Y tenemos que pasar por etapas en nuestra vida cristiana, pero es de esperarse de que los que son niños pasen a ser jóvenes y que los jóvenes venzan en la batalla y que luego sean maduros. Y tenemos que mirar para atrás en nuestra vida y no podemos ver que estamos allí en un punto sin crecer. Rogar al Señor que nos ayude a crecer. Y para eso el primer punto que consideramos es importante: ser más consciente de nuestros pecados. ¿Para qué? Para ir al Señor, para pedir perdón y para pedirle ayuda para ser rescatados de ellos. Uno dice: uy, qué difícil, porque a medida que avanzo veo más. Sí, más gracia del Señor necesitamos. Y el Señor nos da su gracia. Él nos va purificando. Si llegáramos al lecho de muerte, piense esto, hermano. ¿No sería maravilloso llegar al lecho de muerte? Y los pecados en los cuales ahora estás tropezando, todos estamos tropezando en algún pecado, usted sabe su debilidad. ¿No sería maravilloso haber triunfado? Si usted dice: mi pecado es X, la inconstancia, la pereza, el mal carácter. Piense usted en sus luchas. ¿No sería maravilloso llegar al lecho de muerte y decir: oh Señor, en tu gracia me has socorrido para crecer en esto? No va a jactarse usted, decir: es que yo me apropié de los medios de gracia y yo, ¿verdad? Y hice. No, porque ya está tan humillado de todo lo que Dios le mostró de su porquería interna, que usted llega allí, vea, como cristianos tenemos que aprender a vivir en victoria, ¿verdad? Pero muchas veces cuando llegamos a la victoria, después de la victoria viene otra vez la caída. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere solamente que seamos victoriosos, sino que seamos victoriosos y humildes. Dice: antes de la caída, ¿verdad?, viene la soberbia, la arrogancia. Entonces, si usted se esforzó un montón para tener triunfo en algo y lo tuvo, pero se jactó, ¡pum!, otro caído. El Señor quiere que nuestro corazón sea moldeado conforme a lo que es el carácter, la vida de Jesucristo. Y experimentaremos una muerte, o quizás sombras de muerte, ¿verdad? Sombra de muerte dice el Salmo, pero evidentemente también la muerte llegará. Pero una muerte que ha perdido su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No debemos temer, aunque nos da a veces cierto pavor pensar en eso. Dice Oxenden: el rey de los pesares, en referencia a la muerte, pero nos tomará y nos llevará a los brazos de nuestro Salvador o nuestro Rey eterno. Puede ser, sí, que vengan momentos de dificultades en esa hora. Nada garantiza de que no haya sufrimientos en nuestra muerte. La mayoría de los apóstoles fueron martirizados. Nada garantiza de que alguien que llegue a la ancianidad no experimente sufrimiento, dolor, cansancio. Ciertamente será también esa una prueba de la fe. No podemos pensar de que no vamos a experimentar sufrimiento. Citábamos el ejemplo de este hermano que padeció sufrimiento. Pero debemos también considerar, hermanos, que el Señor estará a nuestro lado. Salmo 41:3: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Él no nos va a abandonar. Confiemos, hermanos. Usted lee las muertes de aquellas personas que vivieron en inmoralidad abierta y en rebeldía, o algunos en ateísmo, y realmente son muertes trágicas, de gritos desgarradores,
de terrores. Y si uno piensa, ¿verdad?, el progreso del peregrino, uno imagina los demonios viniendo por esa persona, ¿verdad?, de llevarlo al infierno. Pero la muerte de aquel que está en Cristo, uno piensa en ángeles, tomándolo, llevándonos con el Señor, en ir a un lugar de reposo, de paz, de descanso. El Señor no nos va a abandonar. Podemos confiar en eso. Leíamos el domingo pasado lo que decía el apóstol, ¿verdad? Ir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Podemos confiar, hermanos, que el Señor nos va a guardar. ¿Ha usted trabajado en estas 3 cosas o está trabajando en estas 3 cosas? En conocer de forma profunda sus faltas y experimentar la culpa y una sincera convicción de pecado. Que no te agarre la muerte sin haber experimentado eso, y menos sin asegurarte de tener el perdón de Dios. Como cristianos añadimos un punto más que hace un link entre estos 2 anteriores: un corazón que está siendo santificado, porque si estamos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo, de su palabra, vamos a seguir buscando el arrepentimiento de nuestra falta, vamos a seguir buscando el perdón de Cristo, vamos a seguir deleitándonos en el Evangelio, en la comunión que tenemos con Dios, en la obra del Espíritu Santo, en ser transformados. Vamos a sentirnos más cerca del Señor. Y usted dirá: hermano, soy muy débil. Eso cantamos. Soy muy débil. Pero ¿cuál es mi oración? A tu lado quiero andar, Señor. Quiero estar preparado. Quiero atravesar ese momento que parece tan oscuro de la mano del Señor Jesucristo. Quisiera leerles una ilustración que deja aquí al final Oxenden. Dice: leí de un cristiano moribundo, un venerable siervo de Dios, cuya esposa e hijos se encontraban de pie alrededor de su cama llorando. Su hablar era casi imperceptible y su memoria había perdido casi por completo. Uno de los hijos le preguntó: padre, ¿me recuerdas? Pero no hubo respuesta. Y así uno tras otro, pero sin respuesta. Entonces se acercó su envejecida compañera, quien se inclinó sobre él mientras las lágrimas rodeaban por sus mejillas y le preguntó: ¿no te acuerdas de mí? Hubo una mirada, pero una mirada vaga. No había luz en sus ojos nublados. El sello de la muerte cubría aquellos labios. Su sol se había retirado casi totalmente. Las sombras de la muerte lo cubrían. Entonces uno más calmado que los demás, tras recordar el amor de Cristo, fuerte es como la muerte, se inclinó hasta su oído y le dijo: ¿te acuerdas de Cristo? Ese nombre pareció por un momento despertar la conciencia. Su pálido rostro se iluminó como el último haz de luz del día, y con una sonrisa contestó: ¿recordar a Cristo? Amado Cristo, Él es toda mi salvación y todo lo que anhelo. Que este sea tu sentimiento y el mío en la hora de nuestra partida. Y finaliza con una poesía que leo para ustedes. Dice: guíame tú, gran Jehová, peregrino por esta estéril tierra. Débil soy, pero tú eres poderoso. Sosténme con tu potente mano, pan del cielo, susténtame ahora y siempre. Abre la fuente cristalina cuando fluyan las sanadoras corrientes, que la columna de nube y de fuego me guíe durante todo mi trayecto. Fuerte, libertador, sea aún mi fortaleza y escudo. Cuando pise el margen del Jordán, manda aquietarse a mis ansiosos temores. Muerte de muertes y destrucción del infierno, ponme en tierra a salvo en la ribera de Canaán. Cantos de alabanza por siempre te daré. Oremos, hermanos.
Bendito Señor, te agradecemos por tener este tiempo de meditación. Una y otra vez volvemos al Evangelio, enfocado desde tantos temas y puntos de vista distintos. Cuando pensamos en la muerte no podemos pensar en ninguna otra esperanza que no es tener a Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos das luz y discernimiento por tu palabra. Ayúdanos a experimentar esta convicción, esta culpa, pero también asegurarnos del perdón en la obra que tu Hijo amado hizo para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a crecer en santificación. Confiamos en tu obra y reconocemos nuestra debilidad. Sosténnos, Señor, ayúdanos a crecer. Muéstranos por tu palabra más y más de tu santa voluntad y danos fuerzas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.